porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 90 años en el corazón de Costa Rica. Radio Monumental. Con 5, bienvenidos a Matices. Ya casi les cuento cuál es el tema del día, pero hay información importante en desarrollo. El OIJ y la DIS están brindando conferencia de prensa sobre las detenciones de esos dos sospechosos de ser los editores y productores de un video en el que se amenaza la seguridad democrática costarricense. Entonces vamos a escuchar la conferencia de prensa de Walter Espinosa, el director del OIJ, quien da declaraciones en este momento. Del Ministerio de Seguridad y también en nuestra línea confidencial recibimos aportes iniciales de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, y a partir de esos datos fuimos estructurando una serie de elementos probatorios que nos permitieron ir identificando a dos de las personas hasta este momento. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, captamos otros vídeos que nos permitieron hacer comparaciones, logramos ubicar fuentes humanas, hicimos vigilancias, ubicamos algunos sitios donde eventualmente se estaban dando reuniones, y sobre la base de esas actividades logramos obtener un producto depurado que al final nos permitió realizar la detención que ocurrió el día de hoy a las 10:52. La detención ocurrió en el sector norte de nuestro país, en el cantón 82, que es Río Cuarto. Tenemos todavía pendientes algunas investigaciones que están en desarrollo, que están en proceso, y respecto de las cuales vamos a continuar trabajando con la DIS y con la Fiscalía General. Por ahora se están investigando la comisión de delitos que son de carácter político, que afectan la institucionalidad, que afectan los poderes de la República, que atentan contra los funcionarios y que de alguna manera pues han permitido la ejecución de este tipo de actividad desde la perspectiva de investigación judicial. A nosotros nos interesa también mucho destacar la pronta reacción. Es un caso que para nosotros era obligado y comprometido resolver, dado que las manifestaciones orales que se hicieron a través de las redes sociales pues comprometían la institucionalidad de nuestro país, la estructura democrática, la alternatividad del poder y todos los valores y circunstancias que determinan y que informan lo que nosotros entendemos y conocemos como Costa Rica. En realidad la operación ha sido exitosa. Evidentemente tenemos todavía mucho camino por recorrer juntos. Del vídeo podemos decir varias cosas que ya acaba de indicar el señor director de la DIS. Hicimos un estudio de perfiles, hicimos un estudio de movimientos, hicimos estudio del ropaje que utilizaban, detectaban que portaban armas de fuego tipo carabina, que estamos en proceso de ubicación. Logramos adicionalmente establecer que la cantidad de personas, incluida quien hace la filmación, son 15. Logramos verificar además en fuentes abiertas muchos datos que nos permitieron perfilar sus conductas, y además obtuvimos informaciones que señalan e indican que las dos personas detenidas se manifiestan con una actitud bélica, con una actitud militar, con condiciones de agresividad en sus comunicados y en las manifestaciones que tienen frente a terceros, que fue uno de los factores que trabajamos junto con la Dirección de Inteligencia y Seguridad. Como tuvimos posibilidad de captar otros vídeos en los que algunas de estas personas no utilizan cobertura, tuvimos entonces posibilidad de hacer comparaciones. Y nosotros en el organismo de investigación judicial tenemos recientemente implementada una pericia en el área de imagen y sonido forense que nos permite hacer comparación de voces y obtener resultados sumamente depurados. Sometimos a comparación el vídeo que circulaba en redes, al que todos ustedes tuvieron acceso y donde el grupo se identifica como 7 de julio, y lo comparamos con los otros vídeos que obtuvimos como consecuencia de la investigación que hicimos junto con la DIS, y el resultado es definitivo y establece de manera categórica que en efecto se trata de la misma persona.
Eso fue un impulso muy importante para la investigación y un factor de prueba que compartimos también con la Fiscalía y que ha servido, digamos, para construir una plataforma de conocimiento importante que sirve para señalar y refrendar que efectivamente estos sujetos estaban vinculados con el grupo. Este tipo de actividades, la Policía Judicial y las fuerzas del orden de nuestro país, incluida la DIS, no pueden permitirlas. Nosotros no podemos permitir que este tipo de asuntos crezcan, surjan o que tengan proyección o de alguna manera se potencien. Precisamente por esa circunstancia, tanto a nivel de inteligencia y seguridad nacional como a nivel del organismo de investigación judicial, tomamos la determinación de asumir esto con la mayor velocidad posible y pienso que en un periodo bastante razonable pues pudimos establecer por lo menos que el grupo sí existía, algunos de sus integrantes, y estamos en proceso en este momento incluso de obtener más identidades. Esos son los datos generales del caso. Evidentemente pues habrán algunos factores que no podemos comentar, pero en general eso es lo que le podemos señalar de la investigación, que como les indico, más allá de un éxito era una necesidad y era una obligación que teníamos que cumplir con el país y con la patria. La sesión preguntas, consultas de Canal 7. Bien, para ambos, para que respondan. Quiero saber cuáles son los delitos que le están imputando a estos dos sujetos. Si uno de los detenidos es uno que se identifica como alias Limón, y quisiera que nos precisara también, yo sé que hay asuntos de investigación delicados, pero exactamente qué les permitió de decir categóricamente que esos sujetos eran los que ustedes estaban perfilando. Antes que todo, el tema de los delitos lo precisará en última instancia el Tribunal de Juicio que emita la sentencia en tesis de principio, de acuerdo con lo que la Fiscalía nos ha manifestado, que ha tenido un papel preponderante también en el desarrollo de esta investigación. Los delitos eventualmente son de los que están, de los denominados delitos políticos, que para nuestra buena fortuna son poco usuales en la experiencia judicial, en particular el que se denomina motín, que está en el artículo 297, y hay otro artículo que se llama propaganda contra el orden constitucional, que está en el artículo 296. También por ahí está el delito de actos de traición, pero serán ellos quienes definan cuáles corresponden. En principio podría incardinar entre los artículos 296, 297 y el 277 del Código Penal. Eso en relación con los delitos y dándole una respuesta preliminar, porque la calificación definitiva pues tendrá que transcurrir algún tiempo. Muy importante indicar que las acciones iniciales de la investigación fueron muy prontas y estuvieron a cargo de compañeros de DIS con coordinación con el OIJ. En esas primeras horas pudimos obtener muchos datos que nos permitieron vislumbrar cuál era el camino correcto de investigación, y a partir de eso hicimos un equipo de trabajo que nos permitió obtener vídeos, fotografías, datos telefónicos, y eso nos permitió hacer georreferenciación de la gente, o sea, ubicarlos en determinados lugares, nos permitió hacer la comparación de voz y nos permitió hacer también identificaciones faciales, que al final de las cuentas concluyen con la detención de estas personas. Incluso pudimos establecer, como les señalé, cuáles eran sus identidades. El primero es Álvaro Ramón Sequeira Mendiola. Él tiene 58 años de edad, él es conocido como el Capitán Carabina y es conocido como Miguel. Y la otra persona es Jeffrey Gabriel Fernández Ramírez, que es su hijastro, y como les habíamos señalado, ambos tienen antecedentes y ambos tienen, por lo menos uno de ellos tiene una sentencia judicial por estafa que corresponde a una orden de captura que nosotros teníamos en el organismo y que fue emitida dentro del expediente 11-00318-612-PE. Esta persona obviamente tendrá que purgar la sanción que se le impuso, y también pues será puesto la orden del tribunal que emitió esta orden de captura. Para descartar, dentro de detenidos no está comandante Limón, Cristian Montero.
este momento. 2:14, estamos transmitiendo para ustedes la conferencia de prensa que el Organismo de Investigación Judicial y la DIS están brindando en este momento. Escuchemos a Jorge Torres, que es el subdirector de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional. Y no podemos permitir que esto sea, que este tipo de grupo sienta arraigo en el país, porque digamos, esto nos roba la tranquilidad y nos roba muchos ciudadanos preocupados por lo que está pasando, pero por eso tuvimos que reaccionar inmediatamente de la mano con la autoridad competente en este caso, que es la Policía Judicial. Y obviamente no solo nosotros estamos trabajando en eso, hay el Ministerio Público, Seguridad Pública, fuentes externas que no estaban tan directo en el caso como el Ministerio Público, sí, obviamente que es la dirección funcional, pero sí tuvimos que actuar con esa inmediatez, como lo dijo don Walter, tal vez retomando eso, no es que nos llega de primera mano la dirección correcta, siempre hay que empezar a trabajar en descartar, para eso tenemos que poner los analistas a trabajar en eso para tener la línea correcta de investigación que nos lleva hasta acá. Para eso tenemos que involucrar una serie de expertos y maximizar todos los esfuerzos necesarios para responder la respuesta al pueblo lo más pronto posible. Andrés, de Canal 13. Muy rápido, dos consultas. Se habla de al menos 15 personas. Otras preguntas de los... A dos personas, 2:16, escuchábamos a los jerarcas tanto del OIJ como de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional referirse a estas dos personas que por supuesto no eran ningunos angelitos. Está dando la conferencia de prensa tanto el director del OIJ, Walter Espinosa, como don Jorge Torres, que es el subdirector de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, de cómo gracias a los perfiles de estos individuos se logró finalmente una coordinación de audio que dio con la detención de estos dos sospechosos de los cuales nos hablan las autoridades. Todas ellas cubrieron sus rostros y eso nos impide hacer una visualización fácil. Sin embargo, nosotros estamos trabajando, la detención esta nos brinda posibilidad de ampliar el panorama, de revisar dispositivos electrónicos y de ser ahora más incisivos y más directos en la ubicación de las personas. Eso pues puede dar un resultado positivo. Lo importante y definitivo es que de acuerdo con lo que nosotros investigamos, los líderes o quienes iniciaron este movimiento son los dos detenidos. Ellos incluso tenían un chat interno que es un factor que vamos a estudiar y que estamos trabajando con la DIS, que nos va a permitir visualizar algunas cosas, pero ellos son los administradores y los mensajes y la propaganda de orden bélico, de carácter militar y dirigida contra el orden constitucional, fluye a partir de estas dos personas. Eso significa que sin que nosotros estemos satisfechos, al menos sí podemos decir que estas dos personas son quienes lideraban el grupo, lo que es muy importante y de alguna manera significa el descabezamiento de esta articulación de personas que abruptamente sale a la luz pública diciendo que se van a alzar en armas, que van a atentar contra los señores diputados, que van a atentar contra el presidente y que van a afectar el orden público. Respecto de la orden de captura, yo les di el número de expediente, es el 11-00318-612-PE. Es una pena de 12 años de prisión que por reglas de concurso se readecúa y se reduce a 3 años. Mi justicia de pronto no lo tiene registrado porque aún la sentencia no se ejecuta. Lo que tenemos es la orden para capturarlo y trasladarlo ya ahora sí a la cárcel. En el momento que lo traslademos, ellos abrirán el expediente y anotarán la causa. Pero sí es una captura vigente, es una captura que el organismo de investigación judicial mantenía y que además con este caso pues logramos cumplir el cometido, ¿no? No sé si tiene, ¿desde cuándo ustedes lo están buscando? No, ese dato no lo tengo porque con el número de expediente, sí. Alonso de Canal 11. Gracias, buenas tardes. Don Walter, usted mencionaba que se hizo la comparación con algunos otros videos. El origen de esos videos también eran posibles amenazas contra el presidente u otros poderes y también sobre las otras personas involucradas en el video. Por lo menos se tiene visualizado quiénes podrían ser, si podrían salir del país después de la detención de estas dos personas. Sí, nosotros la detención teníamos que ejecutarla, era inminente y necesaria.
hay otros vídeos que nosotros hemos logrado captar durante el proceso de investigación con el que hicimos comparaciones. Ahora estamos ya trabajando en la identificación de otras personas que están ahí, no necesariamente sencillo porque algunos tienen algunas diluciones, pero vamos en esa línea. Y como les digo, como ya se abrió el expediente o la investigación, ahora tenemos una posibilidad más directa de acceso. Importante destacar que los líderes son los 2 detenidos e importante señalar que tenemos prueba razonable, prueba contundente que permite afirmar que ellos son los partícipes directos en el hecho. Información que se está desarrollando. La detención de estas 2 personas, Alvarado Sequeira Mendiola, de 58 años, y su hijastro Jeffrey Fernández Ramírez, de 34 años, por supuesto, en la edición de las 6 p.m. de NC11 y de las 7 de la noche en la estelar de Noticias de Repente. Entendemos todos los detalles. Ahí teníamos a don Alonso Solís, nuestro colega de NC11, brindándonos entonces el reporte en vivo de lo que está ocurriendo en esta conferencia de prensa. Ya ustedes escucharon cómo se logra gracias a una investigación a través de fuentes abiertas. ¿Qué son fuentes abiertas? No les pincharon el teléfono, no les hicieron un registro de llamadas, sino por lo que compartían en Facebook, por lo que compartían con sus vecinos, por como la gente les decía, por su actitud normal, y por la cantidad de reportes que entraron al 911. Se permitió la detención de estos 2 sospechosos, que dicho sea de paso, si era una charlatanería, pues qué bueno que los hayan detenido y que todo el peso de la ley caiga sobre ellos, si son responsables, para que aprendan a que con esa charlatanería no se juega. Si era una amenaza real, en buena hora que las autoridades costarricenses han logrado detener, si son responsables, a 2 criminales, si son responsables, insisto, para desarticular este intento de desestabilizar, independientemente de quién sea el presidente de la República, a la democracia en nuestro país. 2:21. Vamos ahora sí a presentarles cuál es el tema del programa de hoy. Desde que se aprobó el plan fiscal en semanas atrás, ha habido un montón de mitos, de desinformación, que han ido generando algunas verdades que hacemos como ciertas y que no son tales. Y había enorme preocupación. Les voy a contar, antier, por ejemplo, una persona cercana a mí me dijo: no voy a volver a sacar del cajero automático porque me cobran el IVA. Bueno, eso no es cierto. O ya no voy a comprar nada por internet porque me sale más caro. Eso no es cierto. Si usted va a comer si usted va a comprar algo o a comprar el súper y le cobran el IVA, le salen todo igual que hace un año, porque el IVA, simplemente el impuesto sobre las ventas, se convirtió en IVA. Y otro de los temas era las pensiones. Nos van a gravar los ahorros, nos van a gravar las pensiones. Bueno, y resulta que no, que esto no es así, y que Costa Rica está en un momento muy complicado respecto a su futuro, incluso cada uno de nosotros respecto a nuestras pensiones, donde hay que pensar con la cabeza fría y no con el bolsillo ni con el hígado. Y lo hago por referencia a los planes que había, por ejemplo, para un proyecto para retirar el ROP todo cuando uno se va. Bueno, no es momento de pensar con la cabeza fría. Y aquí realmente lo alucinante es que Costa Rica ha estado acostumbrada en el último siglo, prácticamente desde su independencia en 1821, a tomar decisiones trascendentales en momentos de crisis con la cabeza fría. Un día de eso recordábamos, imagínense, el Pacto de Concordia. Menos de 2 meses después de encontrarnos la independencia, Costa Rica en un momento crítico tenía una de las constituciones políticas más avanzadas de América Latina. Justo después de la Guerra Civil, en 1949, con la Junta Fundadora de la Segunda República, en uno de los momentos más críticos de la historia costarricense, resulta que hicimos la nueva constitución política, quitamos al ejército, nacionalizamos la banca, generamos el ICE, se supieron mantener las reformas sociales que se habían conseguido en un gobierno
enemigo de la Junta Fundadora de la Segunda República, que era el de Rafael Ángel Calderón Guardia, sin ningún problema. Así es que Costa Rica, por lo menos en su historia, ha estado acostumbrada en momentos difíciles y críticos tomar decisiones con la cabeza. Ojalá lo sigamos haciendo. En medio de todo ese tema se enmarca lo que vamos a hablar hoy en nuestro programa especial mensual de pensiones, así es que les voy a presentar a nuestros invitados. Don José Ángel Díaz, que está a mi izquierda, es jefe de Producto y Comercialización de Benevital. José, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Randall. Bueno, con un gran reto en esta tarde para este programa de Matices, y muy contento. Un saludo para la gente que nos está escuchando y nos observa en las diferentes plataformas, pero digo reto porque luego de ser testigos de las noticias que nos anteceden al programa, el reto grande es cambiar el cassette, y ojalá que después de esta hora y un poquito que nos queda, logremos terminar reflexionando sobre el tema que acaba de introducir usted, que es un tema que sí ha generado mucho mito, y sigue siendo un mito también, Randall, cómo nos estamos preparando para la jubilación. Entonces, más bien con muchísima ilusión de que podamos sacarle el mayor provecho a este espacio, y que la gente aproveche también para dejar sus anotaciones y sus consultas, que si no pudiésemos hacerle una respuesta aquí por este medio, pues también lo podemos hacer a través de la central de Benevital, que siempre la dejamos a disposición, que es el 2212-0900. Y nuestro otro invitado es don Marlon Farrier, que es jefe de contabilidad de Benevital y miembro de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos. Marlon, bienvenido, ¿cómo estás? Sí, muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Sí, es un placer venir a compartir con todos los oyentes un tema tan en boga, un tema tan moderno como es el tema de pensiones. Todos sabemos lo complicado y lo convulso que ha sido el tema de las pensiones en nuestro país, y pues el nuevo sistema de pensiones que venimos de hace 20 años pregonando y que ya está funcionando, pues obviamente nos va a permitir a todos tener una mejor calidad de vida al momento de la vejez. Así que espero que el tema les vaya a gustar. Vamos a introducir un poquito la parte fiscal, lo vamos a hacer bastante sencillo porque es un tema más informativo que de otro tipo, pero con muchísimo gusto para atender las consultas que sean. Muchas gracias, Marlon, por estar aquí. José, muchas gracias. Nada más permítame una parte, ahí en redes sociales hay un montón de gente que me está diciendo Pac Lover por defender o por criticar a un grupo que quería dar un golpe de Estado. Recibo las críticas y discúlpenme porque les voy a caer mal, pero me hacen muchísima gracia que mezclen una enemistad política o no estar de acuerdo con el gobierno con justificar acciones de violencia, un golpe de Estado. Si ustedes conocieran un poco la historia de América Latina, verían las locuras de lo que están diciendo. 2:27. José me dijo hoy, justo antes de entrar al programa, que estaba asombrado por un libro que le regalaron de una persona que yo tuve el gusto de conocer, que falleció hace poco, que es don Guido Miranda, expresidente de la Caja. José. Sí, bueno, agradecerle a Dani Calderón, un amigo que me lo regaló hace un tiempo, es seguidor de este espacio y de la sección de preguntas. Entonces es buena respuestas. Sí, Randall, es este libro de la UNED que dice La construcción de la seguridad social. Los editores son don Guido Miranda Gutiérrez y Carlos Zamora. Casualmente ayer hablé con la esposa de don Guido, lamentablemente don Guido fallece hace 5 meses, y quiero mandarle un saludo especial a doña Virginia por las cosas que nos deseó ayer. Y también hablamos de que la gente que tiene la capacidad de pasar sus sentimientos a las letras y alguna otra forma es una forma de inmortalizarse, particularmente cuando se escribe de esta manera. Para mí, que trabajo en esto hace 20 años, Randall, fue una sorpresa muy grata encontrar un libro como este, con una redacción, con este nivel de detalle, que nos hace a nosotros irnos a 1940, cuando inicia la gestión del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, y cómo inicia una serie de personas a participar, que aquí las nombra en la portada del libro, en la construcción de lo que hoy conocemos como nuestra seguridad social. Entonces, previo al programa, yo le decía a Randall que me gustaría como contexto que nos leyera una parte del libro donde se describe la reunión de don Oscar Barahona Striber y el señor presidente recién electo, y yo creo que eso nos ubicaría en un contexto, Randall, muy interesante para continuar con el programa. Gracias, José. Yo nada más quería recordar un momento
la coyuntura que se vivía en ese instante. Acaba de empezar la Segunda Guerra Mundial, realmente la depresión mundial era muy fuerte, Europa completa estaba en guerra, Estados Unidos a la fecha en que el expresidente Calderón Guardia queda electo no se había sumado, los Estados Unidos no sabíamos además el mundo, las barbaridades que se estaban cometiendo contra el pueblo judío, pero sí estábamos viviendo de cerca los efectos económicos. En resumen, Costa Rica estaba en crisis. Para cuando don Oscar Barahona relata esto, estaba en boga la Segunda Guerra Mundial. Voy a empezar a leerlo. Llegué angustiado a mi cita con el doctor Calderón Guardia, no tanto para ver al presidente de la República como para conversar con el médico rebosante de calor humano que había cuidado de mi salud por buen número de años, sobre un tema personal para mí desagradable. Lo primero que hizo fue preguntar por mi madre, por mis 6 hermanos y por mi padre. Él sabía que estaba viviendo en México DF, después de que su predecesor, el licenciado Cortés Castro, lo había expulsado arbitrariamente del país. Luego inquirió por mi condición física, todavía afectada por el paludismo contraído en la zona del Pacífico y por las penas familiares. Escuchó con mucha atención mis palabras en cuanto a la ayuda que le pedí para que interviniera con sus amigos íntimos a fin de que mi familia, por medio de una moratoria o arreglo de pagos, pudiera conservar la casa del Paseo Colón. Un señor que estaba perdiendo la casa, que va y habla con el presidente de la República que él conoce, Calderón Guardia. Me dijo con toda hidalguía que trataría de llegar a un arreglo favorable, pero sin garantizar resultados positivos por tratarse de un asunto particular. Así lo entendí y se lo agradecí. A los 10 minutos de conversación me despedí de él y fue en ese preciso momento cuando me preguntó otra vez sobre las consecuencias de mi pasada enfermedad, el paludismo. Este hecho dio impulso al planeamiento inicial de la legislación social. Mi respuesta fue que las preocupaciones económicas eran enemigas de mi pleno restablecimiento. A este comentario el doctor Calderón Guardia me respondió que para casos como el mío, él pensaba establecer en Costa Rica un seguro de enfermedad que diera la debida protección a los trabajadores. Todavía ambos de pie, le expuse brevemente mis ideas sobre el particular y le razoné que era más eficaz y más práctico implantar un régimen completo de seguros sociales que incluyera pensiones de vejez e invalidez y protección en casos de maternidad. ¿Por qué te impactó esa lectura? Bueno, Randall, aquí puede ver que el libro tiene muchísimo más cosas, tiene casi 400 páginas. Pero bueno, en ese momento lo que nos permite don Oscar Barahona Striver y la edición de don Guido Miranda Gutiérrez y don Carlos Zamora es ir a ese momento donde imaginémonos a una persona que tiene un problema de salud. Paludismo, nada más y nada menos. Hay muchas personas dependiendo de él en su familia y no hay otra que ir a buscar ayuda porque parece ser que va a perder la casa. Más adelante en el libro me parece que sí la pierde siempre. Pero se convierte en un aliado del presidente por varias cosas. Ahí en la escena yo rescato varias cosas. Uno, que el presidente tiene la capacidad de escuchar, que es algo, una cualidad que no tenemos todos y que nos sobra, pero tiene la capacidad de escuchar. Ya tenía planificado algo, pero lo hace más robusto y estamos siendo testigos de la conversación, la primera conversación sobre el sistema o la construcción del sistema de seguridad social. Don Oscar, en un momento de crisis, tiene la capacidad personal, la capacidad de proponer una solución integral, de la cual hoy todavía somos beneficiarios, porque dentro de algunos datos que menciona el libro, por ejemplo, en esa fecha, por allá en 1960, 70, morían 79 niños de los 1000 que nacían. Después bajó a 15, a 16, porque ya con un sistema de seguridad social consolidado. Pero cuando hablamos de sistema, ahorita vamos a hablar solo del IVM posiblemente, pero imaginémonos que aquí empezó todo lo demás que en la portada del libro menciona. El Ministerio de Trabajo, la UCR, el INSS, todo eso es cuando se conforma una comisión de trabajo para desarrollarlo. Si hablamos del Ministerio de Trabajo, se habla de que ahí se define el contrato de trabajo, se habla cuáles son los alcances de un trabajador, cuáles son las responsabilidades, así mismo de los patronos. Entonces, si en aquel momento, Randall, en esa crisis que se vivía,
habían costarricenses desarrollando sistemas de este tipo, en lo que parecía ser una amenaza, en lo que parecía ser una crisis. Incluso a esa gente le dijeron, a partir de ahora usted aporta 1% para el IVM. A esa gente que estaba en crisis, claro, que no le alcanzaba. Llegó el Estado y le dijo, bueno, ahora le va a alcanzar menos, porque le vamos a reducir el 1% de su salario. Pero lo entendieron como una inversión a futuro. Sí, yo creo que es el gran reto. La visión con la que se definió este proyecto es el gran reto, y yo creo que es el reto que a nosotros también nos ocupa día a día, en creer que sí se puede, que sí hay un futuro que podemos construir a partir de hoy, y que tenemos hoy incluso más herramientas que en aquel tiempo. Hoy hay información, hay canales de comunicación, hay medios, hay acceso a la información por cualquier lado que usted camine. Y bueno, yo creo que en mi caso particular lo que me impacta es que me llena de una gran esperanza, de una gran ilusión, de que hoy que tenemos acceso a tanta información y tantas herramientas, pues la podemos utilizar para el bien de nuestro futuro. En el caso del IVM, lo que plantea en el prólogo don Guido también, y en la demás estructura, es que si antes con pocos recursos se hizo tanto avance, porque hoy no podemos hacer más cosas con más recursos. Que quedó demostrado que cuando se quiere se puede, que las decisiones las tenemos nosotros mismos. Entonces, realmente a mí sí me impactó mucho la lectura de este libro y quise rescatarlo, y creo que es un ABC que deberíamos leer muchos para entender desde dónde vienen las grandes soluciones. De hecho, Flora Elizondo te estaba preguntando, perdón si en algún momento me oigo un poco gangoso, es que estoy afectado a la garganta. Flora Elizondo pregunta cómo se llama el libro y si le podés decir la editorial. Sí, es de la editorial de la Universidad Estatal a Distancia, de la UNED. La UNED, ajá. Y el libro se llama La construcción de la seguridad social. En la portada tiene una foto, la foto del el símbolo de la seguridad social que tiene la caja, que es una madre abrazando a un niño. Más adelante podríamos mostrarlo por ahí, pero ese es el nombre. Es un libro bastante grande, pero tiene un nivel de detalle, Randall, como el que acaba de leer, que nos lleva definitivamente paso a paso a lo que sucedió en ese tiempo. José, y bueno, para introducir a Marlon en la conversación, hoy podríamos encontrar, aunque no sea igual, una situación parecida a la que se vivía en el momento en que tuvimos esa idea magnífica de generar el Seguro Social. En esta coyuntura de crisis fiscal, de una situación de desconfianza muy alta, ¿cuál es la importancia de las pensiones? Sí, bueno, hoy en la similitud que podemos ver con el caso cuando nace la seguridad social, cualquier tema que hablemos de ahorro o cualquier tema que hablemos en este momento de futuro, hay una gran inestabilidad en nuestra mente y en nuestras conversaciones, en todo momento, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, en los frescos de fin de semana. Hay una inestabilidad porque no tenemos claro, lo que sí tenemos claro es que hay una disminución en nuestra capacidad porque eso lo sentimos todos los días. Adquisitiva, sí, pero sí puede ser una coyuntura similar a la de aquel tiempo, parece ser una crisis, y creo que aquí es donde nosotros tenemos que darle el valor a lo que existe hoy y a lo que tenemos disponible, como se lo está dando también la normativa, por ejemplo, los planes de pensión complementaria. Lo que conversamos al principio del programa es solamente el IVM, no existía nada más. Hace 20 años, como lo decía Marlon, ya tenemos el ROP, que se acompaña, el ROP, que se acompaña de un plan voluntario. Ahora, con esta coyuntura de impuestos y con toda la reforma fiscal, podríamos decir, bueno, pero eso también se va a afectar. ¿Eso qué va a pasar? Entonces ya no voy a ahorrar, ya no solo no voy a ahorrar porque no tengo capacidad de ahorro, sino que no voy a ahorrar porque me da miedo que me cobren por lo que tengo ahí. Entonces, creo que no hay mejor persona que nos pueda describir eso que nuestro contador y también especialista en la parte de estos impuestos, que es Marlon, y hemos querido que Marlon nos acompañe para que empiece a describir cómo es que primero cómo se interpreta desde nuestra función en la operadora de pensiones, si se afecta o no se afecta con el IVA, y al final nos vamos a dar cuenta cuál es realmente la importancia que tiene el sistema de pensión complementaria y por qué es una de las pocas cosas que en esta reforma está protegida. Y si está protegida, Rondel, es porque es realmente importante para nosotros. Déjame nada más, antes de darle la palabra a Marlon, contarles algo de última hora que está ocurriendo. Recope acaba de solicitar un aumento
de 31 colones en la gasolina super, 26 en el regular y 14 en el diésel. Ya ven, nos bajaron 1 colón esta semana, pero le van a subir 31 colones a la gasolina super, 26 en la plus y 14 en el diésel. Marlon, perdón que lo precediera de una pésima noticia, pero por favor. Bueno, ni modo, ¿verdad? Sí, eso es precisamente, bueno, lo que está pasando actualmente. Eso en la es parte economía. de la crisis. Es parte, ahora resulta que con la pérdida de poder adquisitivo de todas las personas, pues entonces realmente lo que hay es una situación agobiante en cada una de las familias. Familias que tienen un solo ingreso familiar, otros que tienen ingresos familiares conjuntos y que le van a permitir afrontar este aumento del costo de la vida de una manera diferente. Pero bueno, ahora resulta que nos encontramos con esta ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Todo el mundo lo remite a ley, pero en realidad es todo un marco normativo fiscal, ¿verdad?, al cual nos estamos enfrentando en la actualidad. Lo primero que nos encontramos es con el famoso IVA. Y entonces ya IVA, bueno, hacen chota en los bares, hacen chota en todo lado con el IVA, porque ahora es una palabra satánica, ¿verdad? Bueno, primero hay que entender que el IVA es una figura desde el punto de vista de impuestos moderna, que existe en muchos países y que los países la han adoptado para solucionar temas de carácter fiscal, para solucionar temas de evasión, de elusión fiscal y todo este tipo de cosas. En nuestro país ha existido el impuesto de ventas y durante muchos años existió el impuesto de ventas. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Ese impuesto de ventas lo que sufrió fue una transformación, ¿verdad? El impuesto de ventas lo que permitía era, lo que grababa era las ventas, compras y ventas de mercancías y algunos servicios que estaban debidamente establecidos en la ley y en el reglamento. Con el IVA, ¿qué es lo que hacen? Con el IVA lo que hace es un impuesto más globalizado y entonces dice, no, vamos a grabar todas las ventas de bienes y servicios, todas, incorporarlos en la parte fiscal de la sociedad y vamos a hacer algunas cuantas excepciones. Entonces ahora el concepto es al revés. Antes era, el impuesto de ventas es sobre venta de bienes y algunos servicios, ¿verdad? Y ahora es todos los bienes y todos los servicios excepto estos. Entonces, en realidad el concepto pareciera ser que la gente se le olvida de que es un concepto con el cual de alguna u otra forma la sociedad costarricense ha estado lidiando durante muchos años. Pero bueno, ¿cuál es el impacto? ¿Qué es lo interesante aquí? Que bueno, que ahora sí se aplica a todos los factores de producción, ¿verdad? Ahora hacemos un encadenamiento productivo y en todas las etapas del proceso de producción, precisamente por eso se llama valor agregado, pues surge un nuevo impuesto que afecta en realidad al consumidor final, porque los contribuyentes son simple y sencillamente recaudadores del impuesto, venden, cobran el impuesto cuando compra mercancías o servicios para darle valor agregado a su producto. En ese momento ellos tienen derecho a un crédito fiscal. Pues entonces no nos debería asustar tanto el IVA, ¿verdad? Sí, el único que no tiene crédito fiscal es el consumidor final, es decir, no hay ninguna empresa a la que el IVA le genere daño, porque así como cobra el IVA, también paga IVA cuando consume y eso en la suma y resta le queda exactamente igual, no le afecta. Al que nos afecta es al consumidor final. Exactamente, bueno, pero vean la parte importante y la parte positiva de este tipo de regulaciones. A mí me parece que desde que se empezó a gestar este proyecto, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, por supuesto que hubo muchos sectores, el sector productivo, el sector ganadero, en el sector servicios, muchos, que cada uno de ellos abogó por sus intereses particulares, ¿verdad? Los médicos, exactamente, hasta los que dan servicios profesionales. Ok, resulta que todo el mundo decía, bueno, ¿qué va a pasar con servicios que estamos tratando de darles un crecimiento, como el tema de las pensiones, ¿verdad? Con esos servicios, si un impuesto como estos viene y lo que va a hacer es, como dice uno, lo va a matar. Esa es la gran preocupación de toda la gente. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Miren, me va a encarecer mi pensión, ya no puedo ni siquiera ahorrar, porque ahora todo me lo graban con IVA, ¿verdad? Bueno, les comento que efectivamente la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en el capítulo relacionado con el valor agregado, con el impuesto al valor agregado, pues efectivamente excluyó a las comisiones que se cobran sobre los fondos de pensión. ¿Esto qué quiere decir? Voy a explicarlo muy sencillamente. Las operadoras de pensiones administran fondos, diferentes fondos, ¿verdad? Que son fondos que son invertidos en diferentes instrumentos financieros y por esa administración
la operadora de pensiones cobre una comisión, pues obvio, para mantener la estructura y para hacer una adecuada gestión de administración de portafolio. Marlon, ahí nada más recordar a las personas, que el estado de cuenta detallado define o describe cuál es la comisión que la operadora me cobra de conformidad a la normativa, y a partir del periodo del saldo o el mes, si es un mes, si son 6 meses, ahí viene una línea que dice comisión, que también aprovechando para que la gente encuentre el valor de estar recibiendo el estado de cuenta y el valor de revisarlo. En una de las líneas del estado de cuenta, ¿verdad, Marlon?, vemos ese cobro de comisión, que es prácticamente lo único que tiene la operadora como ingresos. Exactamente. Por administrar esos recursos que el afiliado de forma voluntaria decide que lo administre Benevital, y también lo puede cambiar de operadora cada mes, pero en el estado de cuenta puede ver la comisión que se le cobra mes a mes, que aparece con un signo negativo, por administrar esos recursos. Entonces, esa es la importancia de estar revisando también el estado de cuenta y conocer cuáles son los componentes. Sí. Perdón, Marlon, para las personas que nos están haciendo preguntas en Facebook, hoy estamos hablando de las pensiones en relación con el plan fiscal, incluso con el IVA, que es buena parte del plan fiscal, porque me están diciendo, ¿pueden contestar preguntas sobre el IVA? Sobre el IVA no, hoy no es un programa sobre IVA, es un programa que estudia la relación entre las pensiones y los impuestos, pero se pueden mandar sus preguntas si esa es la relación, como lo acaba de hacer doña Flora Elizondo, que ya casi le planteo a ellos la pregunta. Doña Flora, Marlon, disculpa. Ok, no, entonces les iba a decir, bueno, que efectivamente la preocupación de todos los afiliados es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Me van a cobrar más? O sea, voy a ver mis rendimientos disminuidos porque tengo un impuesto adicional. Bueno, quiero comentarles que precisamente la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas resguardó este bien público, como podemos llamar las pensiones, y les dijo, no se preocupen, las comisiones, ese tipo de comisiones están exentas. Entonces, ¿eso qué significa? Que no se va a encarecer. O sea, nuestros ahorros a través de los fondos de pensión siguen gozando de inmunidad desde el punto de vista fiscal con respecto al IVA, que es uno de los dos elementos. Más adelante vamos a hablar de otro elemento. Y efectivamente nuestros rendimientos siguen siendo tan buenos o mejores que otros instrumentos financieros que se encuentran en el mercado, porque los demás vehículos financieros, los vehículos de inversión, no sufrieron este beneficio. O sea, claro, como los certificados de depósito y todo esto. Exactamente, sí. Recuerde que los fondos de pensión invierten en certificados de depósito, en bonos del Estado. Claro, pero lo hacen de manera exenta. Es decir, que en medio de la voracidad fiscal innegable del gobierno y de la administración pública, ¿a qué me refiero con eso? Con las ganas de cobrar. O sea, necesitan cobrarle a todo mundo. Ustedes vieron la cantidad de exenciones, por ejemplo, que según Hacienda no se mantienen. Es una enorme cantidad de exenciones, pero aún así, en medio de ese apetito fiscal que tiene el gobierno, decidió y vio tan importante las pensiones que decidió no tocarlas. Sí, y es que, Randall, es importante una cosa, y bueno, y don José Ángel, que tiene mucho tiempo estar en esto, es importante que la gente entienda que el tema de pensiones, el sector pensiones, es un adolescente, ¿verdad? Es un adolescente. A los adolescentes no podemos solo castigarlos, hay que orientarlos, hay que ayudarlos, hay que orientarlos, hay que alimentarlos, ¿verdad? Para que se conviertan en profesionales y para que sean gente de bien y gente productiva en el país. Bueno, en la etapa en que está el sector pensiones, a 20 años aproximadamente haberse iniciado, no podemos cortarle las alas. Necesitamos que los sistemas de pensiones tienen un promedio más o menos de 40, 50 años para madurar. O sea, necesitan para hacer un régimen completamente fortalecido y en donde los afiliados reciban verdaderamente los beneficios que esperan, porque el problema es que todos queremos que en 20 años este sistema nos esté generando los beneficios, claro. Y esto tiene todo un proceso. Porque el ciclo laboral de una persona en promedio es de 30 años. Exactamente. Y ni siquiera tiene 30 años el sistema de pensiones para decir, bueno, es que ya me va a dar una pensión complementaria como la que se prometió, porque justamente solo tiene 20 años. José, Flora Elizondo dice, una persona física con actividad lucrativa, ¿de qué forma y por cuánto porcentaje del ingreso puede aportar a un régimen de pensión voluntaria si que sea grabada? Yo le entiendo a doña Flora, si ella gana, ¿hasta qué porcentaje de su salario puede aportar a una pensión voluntaria?
para tener un beneficio fiscal? Bueno, Randall, yo aquí quiero incorporar a un invitado más que tenemos, que está, lo vamos a tener en línea y nos va a ayudar a responder esa pregunta de doña Floria, ¿verdad? Nada más que hay un 10% como máximo, pero ya se lo voy a pasar para que se incorpore don Flavio, que está directamente desde Santa Cruz y con nosotros tiene hace tiempo ya un plan voluntario, pero nos gustaría mucho incorporarlo. Él aceptó y quiero agradecerle la delicadeza y la disposición. En algún momento hemos conversado con él allá en Guanacaste, una persona que nos ha acompañado hace muchos años, pero también hace una función de conversar con el entorno inmediato de él. También es un trabajador independiente, con el entorno inmediato de él, de la importancia de este tipo de planes voluntarios. Y me gusta mucho que en los últimos programas de preguntas y respuestas de los miércoles, Randall, hay mucha gente que es independiente, como doña Floria, que está preguntando qué hacer. Creo que antes de contestarle la pregunta, recordarle que en los casos de los independientes solo tenemos no tenemos el ROP, y si no tiene un plan voluntario, entonces solo la pensión básica cuando hace aportes, ¿verdad?, del seguro social voluntario, y esos aportes no necesariamente le van a permitir tener un retorno de calidad al momento de la jubilación. Entonces, para las personas independientes, todavía más, con mucho más razón, toma importancia el plan voluntario. Ok, 2:50. ¿Ahí está don Flavio ya? Bueno, saludemos a don Flavio Cabalceta, que es contador, dueño de un despacho contable FC, afiliado de Benevital, vecino de Santa Cruz de Guanacaste, de donde lo saludamos hoy. Don Flavio, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, a la orden. Muy bien, gracias a Dios. Por acá con mucha lluvia, ayer estuvo muy lluvioso y aquí al pie del cañón trabajando. Gracias, don Flavio. José, no sé si quieres introducir. Don Flavio, gracias, un gusto escucharlo. Gracias. Y muy amable por incorporarse con nosotros en este programa. Y bueno, como ya es conocido por nosotros, usted trabaja como independiente y nos interesaría mucho para las personas que nos están escuchando, don Flavio, que usted nos comparta la experiencia que ha tenido como afiliado a Benevital. ¿Desde qué año fue que empezamos con usted, don Flavio? En realidad yo lo tomé cuando estaba en la jefatura del Colegio de Contadores Privados de San José, en el año 94. Uf, antes incluso de la Ley de Protección al Trabajador. Correcto. ¿Y cuál ha sido su experiencia, don Flavio? Bueno, yo en realidad tengo muy buena experiencia con el ahorro. Quizás no he ahorrado lo que debiera, pero ha sido de gran beneficio. Siempre me están llegando los informes mensualmente y estoy muy satisfecho con el contrato. Don Flavio. Sí, don Flavio. Sí. Algo importante que nos gustaría que nos amplíe desde su punto de vista. Entiendo que usted conoce bien las diferentes exenciones a las que permite ingresar este tipo de contratos, porque recuerde que estamos hablando del tema de impuestos. Ajá. Correcto. Repítame la pregunta, por favor. Yo se la planteo, Flavio, si me lo permite, José. Es que hace un instante nos preguntaba una señora que cuando ella aportaba, digamos, de su ingreso, es una señora que trabaja independiente. Entonces, que del aporte que ella hace respecto a un plan voluntario, o hasta cuánto puede aportar de su salario de un plan voluntario para que eso la beneficie cuando le calculan la renta. Ah, entiendo. Bueno, el tope de la renta exenta está en 877,000. Ok, entonces ella puede hacer un ahorro después de los 877,000 que le permita tenerlo como ahorro y que no sobrepase la banda, ¿verdad? Que es el mínimo, que son 877,000.
¿Me explico? Ok, entonces, ella puede, digamos que ella gane 1 millón de colones, ¿verdad? Y ella decide aportar a un plan voluntario 950,000 al mes. Eso significa que la renta se la van a calcular entre 800 y entre 870 y pico mil y 950 y no sobre el millón. Correcto. Y el monto máximo es el 10%, ¿verdad? Que puede ella acreditar. El 10%. Sí, el monto máximo es el 10%. Sí. Don Flavio, recordemos a la gente que esos contratos como el que usted tiene, que nacieron allá en 1994, son contratos a la vista. Efectivamente, esa es la gran ventaja que yo he tenido en este contrato, que con el tiempo he estado ahorrando y cuando he tenido una necesidad, el contrato me permite hacer retiros y a la vez depositar posteriormente, cuando ya pasó la situación, ¿verdad?, económica, poder ahorrar sin límite de suma, no tengo tope, que es una gran ventaja, ¿verdad? Sí, ahora, don Flavio, hay gente como usted que es independiente y que nos escribe mucho. Le decía yo ahorita a las personas que nos escuchan que últimamente nos han estado preguntando cómo hacerse cargo de su futuro. ¿Qué recomendación le daría a usted, don Flavio, desde la posición suya, que también es independiente, también es trabajador independiente, recordando que no tenemos el ROP en la situación de ustedes? Hay muchos grupos agremiados que se organizan para muchas cosas, pero no tienen el ROP, no tienen un voluntario y seguimos dependiendo mucho de lo que puedan hacer en el régimen básico. Claro, en la situación en que el país está actualmente, es sumamente importante y necesario hacer un ahorro voluntario, porque todos tenemos familia, podemos hacer retiros cuando sea necesario, digamos, y además de eso te permite tener una pensión adicional. Y ustedes saben que ahora con el tema de las pensiones, toda la situación que se está dando y con esta situación del IVA también, el impuesto agregado, al valor agregado, que crea un montón de situaciones inciertas. Un contrato de este tipo te permite tener una solidez y un futuro apremiante, y te permite también darte la oportunidad de tener un ahorro para después disfrutarlo. Don Flavio, yo le agradezco mucho su participación. ¿Qué tal está Santa Cruz hoy? Bueno, hoy está con ganas de caer la lluvia, todavía no ha llegado, pero ya casi estamos otra vez. Ha estado muy fuerte, lloviendo bastante, y muy caluroso como siempre, ¿verdad? Gracias. Sí. Gracias, don Fabio. Y usted, que es trabajador independiente a través de su despacho de contador, lo felicito por haber pensado en algún momento entonces en esa segunda patita del banco de los trabajadores independientes, que es las pensiones voluntarias. Muchas gracias. Bueno, para servirle, que tengan buenas tardes. Igualmente. Gracias, don Flavio. José, aquí hay un par de preguntas que me iba a permitir antes de seguir con el programa. Una me parece muy interesante, que es cómo se comportan los intereses del ROP y los planes voluntarios en el mediano y largo plazo. ¿Cómo afecta la caída del tipo de cambio? Pregunta Miguel Zamora. Bueno, no solo los rendimientos no solo se afectan por el tipo de cambio, toda la parte de inversiones se ve afectada por todos los factores macroeconómicos. Perdón, José, ahora sí. Perdón, no solo se afecta por el tipo de cambio, sino que la parte de inversión y de rendimiento se ve afectada por muchos factores macroeconómicos. En algún momento el tipo de cambio podría afectar para que el rendimiento de las pensiones baje un poco, o puede ser que en algún momento más bien nos beneficie para ganar plusvalías. Pero digamos, en el universo completo de 30 años es... Sí, me permitís. Sí, vamos a ver, lo que pasa es que en la gestión del portafolio, digamos, una operadora seria como BN Vital
tiene diferentes indicadores. Por ejemplo, tenemos rendimientos en donde medimos también, aparte digamos, del rendimiento real, medimos el riesgo. ¿Eso qué significa? Que nuestros portafolios están debidamente estructurados de forma tal que la distribución de la moneda, los colones y dólares invertidos, de manera tal que el tipo de cambio, la volatilidad del tipo de cambio no nos afecte significativamente. Por eso es que nosotros tenemos una tasa de inversión ajustada al riesgo que nos permite a nosotros tener ese colchón y afrontar estas bandas, estas fluctuaciones grandes a nivel de tipo de cambio. Probablemente si tuviéramos toda la cartera dolarizada, probablemente tendríamos un impacto muy fuerte, pero hay un balance, hay un tema de gestión de portafolio que responde a toda una estructura de inversiones, a todo lo que es un modelo de gestión de activos, de modelo de gestión de portafolio, que nos permite blindar el fondo ante estas eventualidades del tipo de cambio. Sí, lo que sucede es que en otro tipo de figuras, Randall, que tal vez el tipo de cambio pueda afectar directamente, impactarlo, para bien o para mal, en el tema de las pensiones, como lo dice Marlon, hay toda una gestión, hay toda una estrategia que respalda. Ahora bien, estamos hablando, como me lo dijiste, de 30 años. ¿Cómo mido entonces una inversión de estas? ¿Cómo la voy monitoreando, por decirlo de alguna forma? Tengo que estarlo viendo también con los rendimientos interanuales. Y aquí viene una recomendación de mi parte: por favor, las personas que reciben ejecutivos, que reciben cualquier funcionario que quiera hablar sobre esto, ¿verdad?, particularmente que no sea de Benevital, yo les recomiendo que ingresen a la página de la SUPEN, porque ahí está la parte de estadísticas y están los rendimientos oficiales. Lamentablemente hemos encontrado casos, Randall, en la industria, lamentablemente, que conversan sin revisar la base cierta que está en la página de la superintendencia, que es www.supen.fi.cr. Entonces, para seguir educándonos, es importante que consultemos la referencia cierta, y ahí van a ver la rentabilidad histórica y la rentabilidad anual, incluso la del último mes de la operadora que tenga al frente. Y eso nos permite seguir educándonos en esto. Que de hecho, dicho sea de paso, yo siempre uso este ejemplo. Ustedes saben, yo no trabajo en pensiones, yo no soy tan apasionado como Marlon y José en el tema de pensiones, pero a mí realmente me ha ayudado en estos años a entenderlo mejor. Cuando usted tiene a usted le dan una plata, usted le dan 10 millones de colones y se les da a su hermano y le dice: me voy a ir a Estados Unidos 15 años, aquí está el millón de colones que yo te dejo, te voy mandando los 10 millones te voy mandando a poquitos y vos me lo vas invirtiendo, y cuando venga yo dentro de 15 años me das, o dentro de 15, 20 o 30 me das lo que resulte de lo que yo te di. Pero resulta que esos 10 millones no se los dan colones, sino que le dice: toma, aquí tenés 10 millones de colones, tenés 400,000 colones en dólares, y tenés el otro en 4 millones en dólares, 6 millones en colones. Y entonces, ¿usted qué hace? Usted solo tiene una posibilidad. Voy a poner este ejemplo. Usted solo puede apostar en el fútbol nacional, nada más puede hacerlo. Hay 12 equipos en el fútbol nacional. Entonces, usted se imagina que usted vea el partido del otro día entre la Liga y el Real España, y usted diga: aquí están 10 millones dólares y colones, se los pongo a la Liga, que va a resultar campeón, y pierdan el camino. ¿Se imagina el riesgo que eso puede representar? O decir: bueno, no, es que Saprissa juega un montón con el Paté Centeno, entonces voy a agarrar los 10 millones de mi hermano, dólares y colones, y se los voy a poner al Saprissa. Sería muy irresponsable de su parte. ¿Saben qué hacen los operadores? Agarran un poquito de dólares, un poquito de colones, y se lo van invirtiendo a cada equipo, a los 12, respecto a las posibilidades del rendimiento que ellos están observando conforme avanza el campeonato. Si ellos observan que va subiendo, entonces le meten un poquito más a este, y un poquito de dólares y un poquito de colones, y le meten un poquito más a los otros. ¿Qué es lo que le permite eso? Que en el plazo de los 15 años, o de los 20 años, o de los 30 años, que su hermano les dio la plata, eso lo que permite es que si en algún momento fallaron en las proyecciones y pasó algo, y entonces a Saprissa se le fue Mariano Torres a México, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Acuérdense. Y entonces usted dice: bueno, no perdí tanto porque solo una partecita, pero con lo que gané de los otros equipos a los que les aposté, fui construyendo, y cuando venga su hermano, que extendió su visita a Estados Unidos de 15 a 30 años, usted le dijo: ¿te acordás de los 10 millones que me diste? Bueno, aquí están 20 millones, porque he logrado de manera responsable y muy inteligente ir
repartiendo esas platas respecto a la inversión, jugando con dos cosas con las que juegan las operadoras, que uno juega también cuando apuesta en lo más inmediato: el riesgo y el rendimiento. Es decir, que haya un buen rendimiento y que haya un mayor riesgo. Por ejemplo, si usted le apuesta a Cartaginés, tiene un riesgo altísimo. Pero, o sea, si yo llego, seamos sinceros, si yo llego y apuesto con Fede hoy en la tarde, yo soy Cartago y le digo a Fede, apostemos en la sala de reacción quién queda campeón. Pero Fede ya no apuesta, ¿o sí? No, pues no va a pagar las apuestas. No las paga. No las paga. Y yo apuesto por Cartago, y seguramente todos mis 5 compañeros me dirán que estoy loco, pero si Cartago gana me ganaría un montón de plata. Pero ¿qué pasó? El riesgo que asumí era muy alto. Pero si yo digo, no, voy a apostar a que sea la Liga, que está muy bien en este arranque del campeonato, entonces seguramente mi ganancia será menos porque el riesgo que asumí es mucho pequeño, mucho menor. Sí, tal vez hay dos elementos que la gente tiene que tomar en cuenta y me parece que es importante en el tema de la educación en el sector pensiones. Uno es el horizonte de inversión de los fondos de pensión. O sea, tenemos que pensar en el fondo de pensión con un horizonte de largo plazo. ¿Eso qué significa? Que ante cualquier eventualidad en el mercado, ante cualquier cambio abrupto en materia de diferencial cambiario, en materia económica, en materia de factores variables a nivel internacional, no debemos de salir corriendo y sacar la plata de los voluntarios, porque lo que vamos a hacer es capitalizar pérdidas. O sea, tenemos que ser, si confiamos en la operadora, si confiamos en la gestión que está haciendo la operadora, pues evidentemente tenemos que ser consecuentes con el horizonte de inversión de los recursos que pusimos ahí, y esperar a que el mercado se estabilice y que el gestor de portafolio empiece otra vez a equilibrar los rendimientos. Ese es el primer punto que quería tocar. Que en ese caso, Marlon, pasó en el 2004 y pasó en el 2008, que la gente que se quedó en esas crisis, en las figuras de inversión de este tipo, recuperó lo que parecía en su momento, en el momento de la crisis, parecía una pérdida. No se fueron, y a lo largo del tiempo, luego de pasar un horizonte importante, no tal vez al final del proceso, sino luego de unos años, se recuperó. Y si compara esa inversión con cualquier otra, ganó mucho más quedándose, a pesar de que parecía que el movimiento era fuertísimo, ganó más ahí que en cualquier otra inversión. Sí, el otro elemento que quería tocar es el tema del patrimonio separado de los fondos. Don José y yo veníamos precisamente hablando sobre eso, porque es un tema que me parece hay que dejar muy claro al aire. Los fondos son patrimonios independientes, son patrimonios formados por el dinero de José, por el dinero de Francisco, de Juan, de Marlon, por el dinero de todos. Que y cuando hablamos fondos estamos hablando del ROP, el ROP, el FCL y el voluntario en sus diferentes monedas. Exacto. Colones, dólares. Que cada uno de estos fondos, la administradora de pensiones, por decirlo de esta forma, tiene modelos de negocio, tienen modelos de gestión de portafolio diferentes para cada uno de ellos, dependiendo de las expectativas y dependiendo de las características de cada uno de los integrantes del fondo de pensión. Por lo tanto, tienen que tener mucha confianza en que cada uno de estos fondos, por ejemplo el ROP, el modelo de gestión de portafolio del ROP es diferente del voluntario. ¿Por qué? Porque en el ROP probablemente tengamos gente que se va a pensionar en 30 años, entonces el tipo de inversiones que hacemos es diferente a un fondo voluntario en donde tenemos el 30% está a punto de pensionarse. O sea, la gente tiene que entender que hay una administración totalmente separada, con un patrimonio independiente en forma separada, que se mide con indicadores de forma separada que le permitan dar la mayor seguridad a cada uno de los afiliados. Igual, Marlon, agreguémosle ahí que la contabilidad de la operadora es completamente aparte, es propia, es independiente de los fondos. Sí, aquí es importante, la gente a veces dice, pero es que, ¿y qué hacen las operadoras con tanta plata? No, la operadora es un ente independiente, autónomo, cuyo objetivo es administrar los fondos de la mejor manera, pero cada uno de los fondos, la plata está separada a nivel de cuentas corrientes, contablemente, tiene una contabilidad separada. Sí, una cosa es su administración, o sea, la administración de la operadora, y otra es el fondo. Y otra es el fondo, que obviamente
todos se cuidan con el mismo recelo, y que además de eso tenemos una regulación, es importante que la gente entienda. La regulación de Costa Rica, precisamente por estar en un modelo que digamos que está a media vida, es una regulación bastante rigurosa. Que no nos gusta, sí, no nos gusta, pero en ocasiones, como dice uno ahí, nos ha salvado la tanda. Es una garantía, aunque no nos guste. Carlos Quesada mandó una pregunta que dice: ¿por qué no me explican a quién se le ocurrió entregar el 100% del ROP a los pensionados que reciben más de 1,5 millones al mes, y al que recibe 800,000 le dan 150,000? Carlos y José, ¿usted me permite practicar mi conocimiento de pensiones para responderle a Carlos? Yo creo que antes de eso, yo quería dejarle una tarea a Marlon, antes de que le conteste a Carlos. Marlon, algo tenemos que hacer, porque yo así vengo tratando de encontrar un presupuesto para llevarnos a Randall como ejecutivo de alto patrimonio, pero la ficha, como dice la cláusula de Central de Radios, ¿verdad? Sí, está un poco alta, entonces yo necesito que ahora, después del programa, usted se lleve esa tarea y hable con don Hermes a ver qué hacemos, para traernos a Randall, porque él es un experto ya en el tema. Gracias, por lo menos juego de serlo. Carlos, y a las personas que están preguntando sobre el tema del ROP, vean, realmente no es que las operadoras le entreguen el 100% a los que tienen una pensión de lujo, más de 1,5 millones, y a los que reciben 80,000 o 800,000 colones. Es un tema de la fórmula y de la matemática. Cuando en 2001 entró a regir la Ley de Protección al Trabajador, que se firmó en el 2000, lo que pretendía es que el ROP fuera una pensión complementaria. Pero para poder construir ese 20% en promedio de una pensión completa, que es el complemento, se necesita un periodo de trabajo largo, un periodo de trabajo normal, que son 30 años. La Ley de Protección al Trabajador no tiene 30 años, tiene 18 años. Entonces, que hicieron un transitorio que es el siguiente: cuando usted recibe la pensión de la caja, usted va a su operadora, y su operadora, en una fórmula matemática, no en un criterio discriminado, dice: vamos a ver, voy a calcularle los fondos que usted tiene guardados en el ROP con la pensión que usted tiene y el tiempo de vida proyectado que uno tiene. Si esa valoración es menor a los 10,000, al 10%, es menor al 10% de la pensión que usted recibe de la caja, le entregan todo de una vez. Si es mayor, se lo entregan por tractos. Pero la teoría de la pensión complementaria es que lleguemos al momento de que todo el mundo la reciba por tractos. Eso es solo una excepción mientras se llega a esa fecha. ¿Por qué Carlos siente que es a las pensiones más altas? Hombre, porque llegar al 10% de un ingreso más alto es más difícil que llegar a un 10% de un ingreso más bajo. Lo que significa que es más probable que una persona con una pensión más alta reciba por ese transitorio, pero es por un tema de cálculo matemático, sea más fácil que su pensión complementaria no alcance el 10% de esa gran pensión, a que una persona con una pensión chiquitica sí alcance el 10% respecto a este tema. Pero insisto, lo que se pretende es que en algún momento, cuando se logre la maduración del sistema, entonces todas las personas reciban por tractos su pensión complementaria, que es lo que había previsto la Ley de Protección al Trabajador, y que tantas personas, el ex superintendente de pensiones, don Edgar Robles, que estuvo aquí hace un mes, el expresidente Rodríguez, que estuvo aquí hace 22 días, que fue el presidente que firmó esa ley, dice: por Dios, eso se hizo para complementar la pensión, no para entregarlo de una vez, porque hay muchas experiencias internacionales donde la gente, aunque todos nos creamos el Keylor Navas de las finanzas, todo el 90% de la gente que recibe el ROP de una vez, a los 5 años ya no lo tiene, y no porque sea un desordenado, a veces lo invierte en un proyecto que dice: esto es un emprendimiento buenísimo, y a los 3 años se le fue el emprendimiento y se le fue la plata al ROP. Entonces el Estado protege, digamos, esa posibilidad y le dice: no, usted vaya recibiéndolo poquito a poquito, porque hay gente que dice: es mi plata. No es cierto tampoco, no es solo su plata. Dentro del ROP hay aportes que también son del patrono y son del Estado. De hecho, la mayoría de plata que usted tiene en el ROP no es suya, es del patrono y del Estado. Randall, nada más complementar a esa. Sí, que me va a llevar. Perfecto, le voy a pedir ayuda para que me con su capacidad me ayude a que la gente que está al otro lado escuchando comprenda este gráfico que le estoy mostrando. Es un gráfico desde 1898 hasta el 2012, ¿verdad? Donde dice que cómo ha progresado la creación de pensiones no contributivas.
¿Por qué toco el tema con base en esa consulta de Carlos? Porque si nosotros seguimos asignándole la responsabilidad al ROP de cómo llegamos al momento de la jubilación, el ROP no lo puede resolver. Y me refiero a esto porque uno escucha en los diferentes foros de gente que dice, bueno, es que esa plata es mía, démela y la voy a llevar a lo que yo quiera porque es mía. El ROP tiene una única función que es complementar, y si bien es cierto, aún es joven, como nos está pasando, como el sistema es joven, no nos está complementando lo suficiente, pero hay dos agravantes muy importantes. Si nos llevamos el ROP de un solo tracto, podríamos entrar a sumar acá. Este indicador son 80 países ahora, que en el año digamos en 1904 no habían ni 10 países que tenían un régimen no contributivo. O sea, ¿a qué quiero llegar? Que si nos gastamos todo el ROP, agregaríamos más gente en calidad o en el sector de pobreza, que depende del régimen no contributivo. ¿Y quién mantiene el régimen no contributivo? El Estado, ¿sí? Algunas cosas que vienen de la Junta de Protección Social, pero esto es un indicador muy peligroso, porque si nosotros llegamos al momento de la jubilación dependiendo del ROP para cancelar deuda, quiere decir que algo no hicimos, al menos en los últimos 20 años, laboralmente activos. Pero que además yo quiero recordarle a quienes nos escuchan y nos observan que cuando se generó la Ley de Protección al Trabajador, el cálculo de la complementariedad del ROP, es decir, de lo que usted le iba a complementar la pensión, es de un 20-25%. Así es que a veces una persona dice, ¿cómo una persona que tenga una pensión de 800,000 solo le van a dar 160,000 al mes más? Bueno, porque ese es el 20% que va a hacer uno. O sea, es un cálculo matemático hecho, porque si lo pusiéramos en mayor proporción y de un momento a otro nos volvemos locos y decimos, no, que el ROP le reconozca la otra mitad de la pensión, y nos acabamos el ROP en cuestión de 5 años, y en un país donde cada vez las garantías en salud son mejores y que vivimos más años, pues eso vendría a desequilibrar el sistema de pensiones. Randall, eso también es importante entender que esto es un tema regulatorio, normativo, legislativo, legal, y que no es un tema propio de las operadoras, ¿verdad? Es que mucha gente se enoja porque le vino apenas, le arrimamos, como quien dice, 15,000 colones a su pensión. Bueno, pero es que así está establecido, no es que BN Vital quiso hacerlo de esa forma, entonces es que BN Vital solo me entregó una partecita, me voy a pasar de operadora. No, hay que entender el contexto y decir que igual, si hubiera estado en otra operadora, el resultado hubiera sido el mismo. Es únicamente un tema de aclaración para que la gente no malinterprete. Aquí, doña Flora, que insiste en el punto, aparecieron un montón de gente preocupada en ese punto, José, del beneficio fiscal. Vean, tal vez la suma que hizo don Flavio de los 877,000 nos generó un poco de ruido en el análisis, pero es así: cuando usted agarra de su salario, doña Flora, lo que usted guste, el cálculo de la renta siempre se hace después de haber rebajado el aporte que usted hace de un plan voluntario. El ejemplo que yo le puse es que si usted gana 1,000,000, la renta de su salario no se la calculan al millón, porque usted agarra 100,000, los mete a un plan voluntario, entonces su renta se lo calculan sobre 900,000. Y que el límite máximo que usted puede reconocer de eso que usted paga es el 10% de sus ingresos. Que en un ejemplo de la vida real, como está ahorita, pasaría de pagar 18,300 a pagar 18,300 es por 1,000,000, sí. Esa es la renta por 1,000,000. Y a pagar 8,300, sí, aporta 100,000, quiere decir que hay un ahorro ahí de 10,000 colones por mes. Si nos llevamos eso a un año, 90 y resto de mil, hay un ahorro de 10,000 colones por mes, son 120,000, y si nos vamos a eso en 5 años, en 10 años, bueno, es importante hablar de este tema, Randall, de las exenciones, porque hay varios tipos de exenciones para darle vida al plan voluntario, decir, bueno, pero no solo vive de los rendimientos. Sin embargo, al final del programa vamos a nombrar esos beneficios. Hay algo más que yo le quería pedir a Marlon, aprovechando que está acá. Marlon, hay algo en los títulos también que nos queda como exento, ¿verdad? Que eso se traduce, ¿a dónde lo podemos traducir como afiliados? Siguiendo un poco la línea de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, en el apartado de rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital, se sigue eximiendo, hay exenciones para los fondos del primer pilar, del segundo pilar y del tercer pilar. ¿Eso qué significa? Si ustedes se acuerdan, los fondos siempre han estado
exentos del famoso 8% que se les retiene a los rendimientos de los títulos valores, ¿verdad? Los rendimientos que se generan en títulos valores. Bueno, con esta nueva ley, si los fondos no los hubieran protegido, entonces ya no solo ya hubieran abandonado el beneficio de la exención del 8%, se hubieran tenido que pagar el 15% sobre el impuesto sobre los rendimientos en las inversiones en títulos valores. ¿Eso qué significa? Que entonces, si usted hace un análisis, usted dice, mira, ¿dónde prefiero tener mi dinero? Si yo no lo voy a ocupar en menos de 5 años, en menos de 10 años, en menos de 15 años, en un vehículo tradicional de inversión, llámese CDP, llámese cualquiera, certificado de depósito a plazo, o lo quiero tener en un fondo de pensión en donde los beneficios fiscales que me otorga la ley, las exenciones que me otorga la ley, permiten que el rendimiento de esos fondos sea mucho mejor que el de los otros instrumentos financieros que hay en el mercado, y consecuentemente me van a permitir a mí tener una mejor pensión cuando yo quiera pensionarme. Por eso es que ese es el otro aspecto que decía desde el principio, que es relevante en temas de materia fiscal para efectos de los fondos de pensión. O sea, seguimos protegidos desde el punto de vista fiscal, seguimos protegiendo las pensiones porque creemos en este sistema de pensiones, porque sabemos que en las latitudes, en los países desarrollados, en el cono sur, en Sudamérica, estas son excelentes experiencias, sobre todo en Chile, que tenemos que tomar la parte buena, desechar lo malo y seguir por la ruta que se ha trazado desde el momento que se creó la Ley de Protección al Trabajador. Son las 3:20, como yo también necesito protección a mi trabajo, necesito hacer una pausa comercial. Vamos a la pausa y regresamos para cerrar Matices. Con 25, nos queda un minuto. ¿Quieres hablar con algo, don José Ángel? Agradecerle a Marlon que nos acompañó y a don Flavio, y a las personas que nos escuchan, recordarles que tenemos a disposición el 2212-0900. Sé que hay algunas preguntas ahí en el Facebook y algunas que seguramente las tienen las personas que nos escucharon. 2212-0900 o el 8951-5181. 8951-5181. Con mucho gusto atendemos las consultas por ahí. Ese último es un WhatsApp de 8 a 5. Nada más, Magali Núñez dice, Randall, el patrono lo que aporta en el ROB es parte de nuestra cesantía, que es un derecho del trabajador, es decir, que el patrono no la aporta por gusto. Magali, no, lo que estás hablando es el FCL. El FCL es otra cosa, que es el adelanto de la cesantía. El ROB no tiene nada que ver con la cesantía. Marlon, muchas gracias por venir. Sí, muchas gracias, Randall, muchas gracias, José, por invitarme, y de verdad cualquier consulta con muchísimo gusto. En BN Vital le podemos, cualquier consulta se la podemos evacuar, y solo para corregir algo ahí cuando que dijiste, Randall, ya no soy miembro de Junta Directiva del Colegio de Contadores Privados, soy ex tesorero, en marzo terminé, nada más para que haya claridad. Hombre, y mis ex compañeros no se resientan. No se resientan. 3:27, don Marlon escogió la canción con la que nos vamos, ¿cuál es? Sueño de bailarín, o Rock and Roll Dreams Come True, de Gene Steinman. Buenísimo, Gene Steinman. 3:27, los invito el lunes a Matices, estará ardiendo, no les voy a decir quién viene, les avisamos el domingo en la noche, pero va a estar buenísimo. 3:27, feliz tarde.